intención sería analizar algunos artículos de lo que viene siendo la Ley Federal del Trabajo, que en esencia la parte que corresponde a la comisión mixta, ¿no? ¿Cuál es la intención? Bueno, adicionalmente a analizar estos artículos, pues el poder visualizar algunos aspectos que en la actualidad muchas empresas dejamos a un lado, ¿no? Nos preocupa mucho, nos ha preocupado mucho la parte de nuestro proyecto de PTU, que el proyecto de PTU pues no es más que el cálculo del reparto de la PTU a cada uno de los trabajadores. Y bueno, lejos de eso, pues actualmente ya existen algunos softwares, inclusive contables, por ejemplo el NOI, en el caso de Aspel, que si no me equivoco ya hace un proyecto como tal, nada más sería cuestión de analizarlo para visualizar que esté bien. Entonces, los cálculos son relativamente un poquito más sencillos que en años anteriores, ¿no? Ya tenemos varias herramientas que nos permiten poder realizar esos cálculos y nada más es cuestión de cotejarlos. Pero año con año, el problema que hemos observado, inclusive aquí mismo por parte de la capacitadora, algunas inquietudes por parte de ustedes en relación a la comisión mixta, que la dejamos a un lado, ¿no? Vamos a decirlo que una gran cantidad de empresas, prácticamente, por lo menos a mi experiencia, 8 de cada 10 empresas que hemos tenido la oportunidad de revisar esta parte de lo que es el proceso de PTU, lamentablemente no cumple con las indicaciones o con lo que establece la ley laboral. Entonces, la intención es primero que lo conozcan, que lo sepan. No es tan solo la comisión mixta la que tenemos una obligación, nos daremos cuenta que dentro del capítulo 8, que habla precisamente en relación a todo lo que es la PTU, hay dos situaciones o dos regulaciones importantes que hay que considerar antes de repartir la PTU, ¿no? Y bueno, lamentablemente, bueno, si no lo han hecho, pues ya estamos un poquito fuera de tiempo, ¿no? Un poquito fuera de tiempo y vamos a analizar cuáles son esas, vamos a decirlo, dos regulaciones esenciales y cuáles son las consecuencias del hecho de no llevarlas a cabo, ¿de acuerdo? Entonces, para esto, vamos a platicar un relación a algunos artículos de ese capítulo. Si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, con todo gusto ustedes pueden abrir micrófono. Les pido de favor, mantengan sus micrófonos pues, de primera instancia apagados para que no se vicie el sonido. Pero en dado caso que ustedes tengan la necesidad de externar alguna duda, algún comentario, pues siéntanse libres de abrir el micrófono y poder comentar, ¿no? Normalmente no dejo al último una sesión de preguntas y respuestas, es conforme vamos a decirlo, platicando en el caso del día de hoy, ¿no? No es un taller, no es un curso tan largo, es relativamente corto. Al final, voy a hacerle llegar a la administración dos documentos para que si ustedes les puede servir para efecto de lo que van a realizar, los puedan tener una especie como de guía. No es estrictamente así como se presenta, ¿no? Lo conveniente es tener directamente un abogado laboral que nos permite desarrollar esos dos documentos. Esa es la recomendación. Pero mandaré dos documentos que nos puede servir como de guía en dado caso que a ustedes les va a servir, ¿de acuerdo? En caso que les sirva. Para esto, bueno, voy a dejar de compartir este Excel y voy a compartir toda mi pantalla. Si ven algo que no deben de ver, se tapan los ojos nada más, ¿no? Entonces, según yo, ya estoy compartiendo toda mi pantalla. No sé si la están viendo, si me pueden confirmar, por favor, en el chat. Lo que estoy haciendo ahorita es compartir un PDF y en esencia el capítulo 8 de lo que es la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, que es la Ley Federal del Trabajo. Ok, muy bien, ya lo están viendo. De aquí me muevo al Excel, nada más para verificar que efectivamente lo que yo estoy presentando se esté observando. Sí, ahora ven mi Excel. No se visualiza, doctor. ¿No se visualiza el Excel? No. No, ok, déjenme checar entonces. No estoy compartiendo entonces toda la pantalla. Déjenme checar. Y si no, pues me voy a estar moviendo ahorita. Ah, déjenme ver si así. Nuevamente regreso. Excel, ¿se ve? Es correcto. Se Ok, visualiza en blanco.
Ok, y me voy ahora a la ley. ¿Se ve la ley? Ahora se ve el documento. Ok, perfecto. Entonces sí estamos, ¿de acuerdo? De todos modos, les aviso para que ustedes de alguna manera, si tienen alguna duda, comentario, me dicen, ¿de acuerdo? Hoy estamos en el PDF, en la ley, y bueno, como les dije a ustedes, vamos a analizar algunos artículos, comentarlos, y ya posteriormente, bueno, nos enfocaremos en lo que es la comisión. No hay mucho que platicar. Si es necesario, pues visualizar algunos aspectos que hay que considerar y que dicho sea de paso, ya a estas alturas estamos un poquito ya atrasados para poder considerarlos, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar poder trabajar con ello y no haya ningún problema, ¿no? Primero, estamos en el capítulo 8, Ley Federal del Trabajo, y el capítulo 8 hace referencia a lo que es la PTU, ¿no? La participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Analicemos antes algunos artículos, antes del 125, que el 125 es el que nos va a traer el día de hoy acá, que es en relación a la comisión mixta, ¿no? Bueno, de entrada, artículo 117 dice que los trabajadores participarán en las utilidades de las empresas de conformidad con el porcentaje que determine la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades. Aquí alguna cosa importante, a veces se nos llega a pasar, sabemos que el porcentaje de PTU, el que se reparte es el 10%. Ese porcentaje de PTU no está establecido en la Constitución, aunque la participación de los trabajadores en las utilidades es un derecho constitucional. Todo lo que viene aquí en el capítulo 8 está basado en lo que establece el artículo 123 dentro del apartado A. Hablamos, por ejemplo, que la PTU entonces es un derecho constitucional. Simple y sencillamente, la Ley Federal del Trabajo hace una transcripción y ampliación de esos artículos que están dentro de la misma Constitución. En relación, por ejemplo, al porcentaje del 10%, ese 10% no está, vamos a decirlo, pues publicado dentro de lo que es la Constitución, tampoco está aquí en la Ley Federal del Trabajo. Si ustedes leen la Ley Federal del Trabajo, no lo van a encontrar, ¿no? Tampoco está en la Ley de Impuestos sobre la Renta, tampoco lo van a encontrar. Entonces, ¿por qué no lo encontramos ahí? Bueno, porque cada cierto tiempo, cada 10 años, por cierto, se tiene que reunir la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores. Está facultada por la misma Constitución Política, ¿no? Para que sea ella, no es más que una representación por parte de los trabajadores, de los patrones, inclusive del mismo gobierno, ¿no? Hay una representación tripartita en donde se establece y se hace un estudio de manera cada 10 años para evaluar el porcentaje que hay que repartir durante, por ejemplo, repartir lo que es la PTU, ¿no? Y aquí, por ejemplo, la última reunión que tuvo la Comisión Nacional fue precisamente en 2020. Si ustedes recuerdan, en 2020 fue lo de la pandemia, ¿no? Entonces, durante la pandemia, pues era complicado, ¿no? Era complicado que ese porcentaje se aumentara. Tenían la idea de incrementar ese porcentaje entre lo que era un 12 y un 15%. Esa era la intención. Sin embargo, pues no se dieron las condiciones, ¿no? Según se hizo un estudio económico y demás, pero pues no se dieron las condiciones como para poder incrementar ese porcentaje. Entonces, se le ha publicado, si no mal recuerdo, fue el 18 de septiembre, el 18 de septiembre de 2020, a través del Diario Oficial de la Federación, se publicó que el porcentaje nuevamente quedaba en un 10%, ¿no? Entonces, automáticamente seguimos repartiendo el 10% gracias a que no se modificó. Ahorita nuevamente la comisión, ese 10% sigue vigente durante 10 años. Se va a volver a reunir por ahí del 2030 y ya en el 2030 tendrá que hacer otra evaluación para ver si efectivamente lo incrementan o no lo incrementan. Pero por lo menos tendremos 10 años más, por lo menos hasta 2030, para seguir repartiendo lo que es el 10%, ¿no? Entonces, toda la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores es quien de alguna manera publica y destina lo que es el porcentaje para efecto de lo que es la PTU. ¿De acuerdo? Entonces, eso es en relación al porcentaje. Y vámonos al artículo 121 de la Ley Federal del Trabajo, que es el primer ordenamiento que muchos dejamos a un lado.
Ahorita todavía no entramos a la parte de lo que viene siendo la comisión mixta. Ahorita lo que estamos haciendo es analizar algunos artículos antes de entrar a la comisión. Y por ejemplo, el artículo 21 es otra disposición que también, no sé, la pregunta sería si ustedes ya lo hicieron, y si no lo hicieron, bueno, veamos cuáles son las consecuencias por no hacerlo, ¿de acuerdo? De entrada, por ejemplo, el artículo 121 dice que el derecho de los trabajadores para formular objeciones a la declaración que presente el patrón a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se ajustará a las normas siguientes. Es decir, nosotros cada año, seamos personas físicas, seamos personas morales, pues mandamos lo que es nuestra declaración anual. Y dentro de uno de los apartados de la declaración anual, si ustedes se ubican, va lo que es lo correspondiente a la PTU, ¿no? Entonces, como patrones o como contribuyentes, tenemos la obligación de mandar cada año nuestra declaración anual a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del SAT, ¿no? Pero como nosotros mandamos información de la PTU, de acuerdo al artículo 121, el trabajador tiene derecho a formular objeciones. ¿Qué significa eso? Decir, ¿sabes qué? Yo creo que la PTU que me está presentando el patrón no es correcta, ¿no? Y necesito que se revise para ver si efectivamente es correcta o no lo es. Hay un mecanismo, ¿sí? O hay un procedimiento que señala precisamente el artículo 21. ¿Cuál es ese procedimiento de entrada? Fracción primera. El patrón, dentro de un término de 10 días contados a partir de la fecha de la presentación de su declaración anual, tiene 10 días hábiles. Estos 10 días son hábiles. ¿De acuerdo? Aquí dice que una vez que hemos presentado la declaración anual, tenemos 10 días para poder entregar a los trabajadores copia de esa declaración. ¿Sí? Hay que presentarle la copia y no es nada más la parte donde corresponde o donde va la PTU. También hay que entregar los anexos, todos los anexos. ¿Cuáles son los anexos? Estamos hablando, por ejemplo, de lo que viene siendo los estados financieros, por ejemplo, ¿no? Los estados financieros, pues es un anexo. Entonces hay que entregar prácticamente una copia completa de la declaración anual a los trabajadores. Tenemos un término de 10 días. Aquí complementa los anexos que es de conformidad con las disposiciones fiscales debe presentarse a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quedarán a disposición de los trabajadores durante el término de 30 días en las oficinas de la empresa y en la propia secretaría, ¿no? Pues la secretaría lo recibe a través de nuestra declaración anual, ahí se queda más tiempo, pero una vez que entregamos los anexos, ellos tienen 30 días para que los resguarden, ¿no? En ese resguardo, por supuesto, tendrán que observarlo, ¿no? Adicionalmente, establece que los trabajadores no podrán poner en conocimiento de terceras personas los datos contenidos en la declaración y en sus anexos. Por supuesto, digamos que en teoría, de acuerdo a lo que establece la ley, pues hablamos de una información sensible, ¿no? Una información que se supone nada más debía ser para ciertas personas, bueno, pues vamos a proporcionarlos a los trabajadores y ellos no pueden andar divulgando, pues toda la información que ellos se encuentran dentro de lo que es la declaración anual. Entonces, esta es la primera disposición que tenemos. No sé si ya lo hicieron. Repito, 8 de cada 10 empresas, por lo menos con base en nuestra experiencia, es algo que no realizan. Y aquí aguas, no es 10 días a partir del 31 de marzo, dice 10 días contados a partir de la fecha de la presentación de la declaración anual. Aquí va a depender la fecha en que ustedes, ¿sí? En que ustedes presentaron esta declaración anual. En un ejemplo, nosotros, por ejemplo, nos agarramos hasta el último día para presentar la declaración anual. Si ustedes recuerdan, déjenme ver mi calendario, si no me equivoco, el 31 de marzo, hablando de una persona moral, el 31 de marzo cayó domingo. De domingo. Entonces, como todo buen mexicano, nos agarramos el último día y presentamos la declaración. Estoy en Excel, no sé si lo están viendo. Por favor, si no se ve, me dicen, ¿eh? Presentamos la Sí declaración. se ve. Muchas gracias. El 1 de abril.
de 2024. Esta es nuestra declaración de 2023. Sí, la declaración de 2023. La presentamos el 1 de abril. Con base a lo que ahorita leímos de este artículo, me voy a mover, ¿no? Artículo 121, fracción primera, yo tengo 10 días contados a partir de la fecha de la presentación. Entonces yo tengo 10 días para entregar a los trabajadores copia de mi declaración y de sus anexos. Es decir, 1 de abril, si no me equivoco, fue el lunes, fue el día que presentamos. 1 de abril de 2024. Ese fue mi día 1. Fue a partir de la fecha de la presentación. Viene martes, viene miércoles, viene jueves, viene viernes, sábado y domingo son considerados como días inhábiles. No los consideramos para efecto de este conteo. Y seguimos el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Ese es el día 1, el día 2, 3, 4, 5. Este no se cuenta. 6, 7, 8, 9 y 10. Pensando que son como nosotros, que hasta el último día las presentamos. Pues estamos hablando que teníamos hasta el viernes 12 de abril para presentar una copia a los trabajadores de la declaración anual. Esto todavía no es la comisión mixta, ¿sí? Esa copia que estamos hablando que menciona el artículo 121, normalmente se hace a través de un comité. Los trabajadores tienen que organizar un comité, tienen que representar a través de un comité y ese comité es a quien se le entrega esa copia de esa declaración junto con sus anexos. Entonces teníamos hasta el día viernes 12 de abril, en el peor de los casos, ¿sí? Para haber presentado copia a los trabajadores. La pregunta es, ¿si lo hemos hecho? Seguramente, tal vez no lo hemos entregado, ¿no? Ni siquiera Buenas hemos... tardes. Hola, buenas tardes. Perdón, doctor, ¿dónde dice que los días son hábiles? Y según la Ley Federal del Trabajo, el día primero sería el martes. El día primero sería martes. Así es como se cuenta el día siguiente y el día que vence. Y mi pregunta es, si una empresa no tiene trabajadores, ¿cómo les damos la copia o cómo hacemos la comisión si no tiene trabajadores? Ok. Si no tiene trabajadores, por supuesto, no está obligado al reparto de la PTU. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no tendríamos esa obligación de presentar lo que viene siendo esa copia a los trabajadores al no tener trabajadores. Y ahora, ¿por qué yo cuento a partir del día 1? Bueno, el patrón dentro de un término de 10 días contados a partir de la fecha de presentación. Entonces yo tengo la fecha de presentación el día 1 de abril. Por eso cuantifico a partir del día 1. Y de los días hábiles, ahorita les establezco ahorita le busco el fundamento, ¿vale? Entonces, por eso yo, por ejemplo, si yo presenté mi declaración a partir del 1 de abril, pues por eso comienzo a contar a partir del día 1. Entonces, mi día 1 es la fecha de la presentación. Y repito, son con días hábiles. Ahorita le busco el fundamento para que ustedes lo tengan. ¿De acuerdo? Por supuesto, si no hay trabajadores, pues no existe la posibilidad, ¿no? No existe la posibilidad de entregar una copia, pues, a nuestros trabajadores, ¿no? Ahora bien, aquí la parte importante es las consecuencias por no entregar esa copia, ¿no? De acuerdo al artículo 121, tenemos la obligación de entregar la copia a nuestros trabajadores. ¿Y qué pasa si no si no la entregamos? Bueno, si no la entregamos, pues hay que tener mucho cuidado primero en relación a lo que establece el artículo 14
del reglamento de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Prácticamente, ¿qué establece el artículo 14? Bueno, en resumen, lo podemos simplificar, lo podemos concluir que si no se entrega copia, siempre o en cualquier momento podrían reclamar, ¿sí?, el resultado de la PTU. De alguna manera, cuando nosotros entregamos copia, de acuerdo a lo que establece el artículo 121, dice que los trabajadores tienen 30 días, ¿no? Dice que quedarán a disposición de los trabajadores durante un término de 30 días, en el cual podrán objetar. Ahorita vemos los días que pueden objetar, que también me parece que son 30. Y si no entregamos esa copia, pues vamos a decirlo que están libres de hacerlo en cualquier momento. Esos plazos no se cuantifican. Entonces ahí tenemos, ¿sí? Ahí tenemos un pequeño problema, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con relación a esta entrega de la declaración. Por supuesto, ya estamos fuera de ese plazo. Entonces, ¿cuál sería la sugerencia? Bueno, pues la sugerencia sería pues que cuanto antes se comience a realizar los procesos que hemos dejado de realizar, porque si no, de lo contrario, pues tendríamos otro tipo de consecuencias, como por ejemplo, dentro de lo que viene siendo el artículo 994 y el artículo 992, conjuntamente con el 992, que nos habla precisamente en relación a lo que son las multas o las sanciones por dejar de hacer algunas, vamos a decirlo, obligaciones que marca lo que es la Ley Federal de Trabajo. ¿Cuáles son esas multas? Bueno, de entrada, por ejemplo, el hecho de dejar de hacer lo que estamos comentando, pues hablamos de una multa que va de los 250 a las 5,000 UMAS, ¿sí? Entonces, imagínense pagar una multa de eso por no haber presentado la declaración, una copia a los trabajadores. Entonces estamos hablando de que es una multa considerable, ¿no? Por eso la situación de que nosotros lo realicemos, ¿de acuerdo? Y lo podamos llevar a cabo. Ahora bien, dice que dentro de los 30 días siguientes, el sindicato titular del contrato colectivo o la mayoría de los trabajadores de la empresa, aquí aguas, si tenemos un sindicato, pues prácticamente el comité es el sindicato. Pero si no lo es, pues aquí entonces nos dice que la mayoría de los trabajadores de la empresa podrán formular ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las observaciones que juzgue convenientes, la que tendrá la obligación de responder por escrito una vez que concluya los procedimientos de fiscalización, de acuerdo a los plazos que establece el Código Fiscal de la Federación respecto de cada una de ellas, ¿no? Entonces tienen los trabajadores 30 días a la fecha que se le entrega para efecto de poder, vamos a decirlo así, objetar el informe de la PTU, ¿no? El dato de la PTU. Y la Secretaría tendrá que responder por escrito. Entonces, esa objeción no es ante nosotros, es ante la Secretaría, y ya la Secretaría tendrá que hacer, vamos a decirlo así, las revisiones correspondientes para ver si procede o no procede esa objeción, ¿no? Porque también no son, vamos a decirlo así, de manera muy subjetiva, ¿no? Hay trabajadores que dicen, es que yo siempre he visto que todo el año, ¿no? Que todo el año entran y salen trabajadores, o entran y salen, por ejemplo, camiones llenos de mercancía, y yo creo que las ventas no van conforme a lo que de alguna manera están reportando. Entonces ya sería la Secretaría la que tendría que de alguna forma revisar, y si hay alguna situación que revisar, pues lo va a llevar a cabo, ¿no? Ya la resolución que estipule la Secretaría de Hacienda no podrá ser recurrida por los trabajadores, ¿no? Si la Secretaría de Hacienda dice, ¿sabes qué? La PTU es correcta, ya los trabajadores pues tendrán que conformarse con esa decisión, ¿no? La fracción cuarta del 121 dice, dentro de los 30 días siguientes a la resolución dictada por la Secretaría y Crédito Público, el patrón
dará cumplimiento a la misma independientemente de que se impugne, ¿no? Una vez que la Secretaría ya determinó y dice, ¿sabes qué? Si hay PTU adicional que repartir, el patrón tendrá 30 días para repartirla. La podrá impugnar, decir, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo, ¿sí? No estoy de acuerdo en esa PTU. Y aunque no esté de acuerdo, sí tendrá que repartirla de entre los 30 días. Si como resultado de la impugnación variara a su favor el sentido de la resolución, los pagos hechos podrán deducirse de las utilidades correspondientes a los trabajadores en el siguiente ejercicio, ¿no? ¿Qué significa eso? Significa que, por ejemplo, ¿sabes qué? Pues ya resulta que yo no estuve de acuerdo, la impugné. Después de la impugnación, yo ya repartí la PTU que tú me dijiste que tenía que repartir, ¿no? Pero resulta, Secretaría de Hacienda, que sí tenía razón, entonces repartí de más, ¿no? Si se reparte de más, entonces trae como consecuencia que ese pago que se hizo en exceso se le va a poder restar a las utilidades de los trabajadores en el siguiente ejercicio, ¿no? Y bueno, ya nada más hace mención el mismo artículo 121 que lo anterior, a excepción de que el patrón hubiese obtenido del tribunal la suspensión del reparto adicional de las utilidades. Bueno, ya solamente si el tribunal así lo decidió, pues no va a haber una suspensión de ese reparto de excepción, ¿no? Una pregunta, perdón, Con todo antes gusto, de adelante. proseguir. Yo tengo un cliente que es un poco celoso de la información de su empresa y el año pasado por primera vez optó por mejor plasmar la declaración con todos los formatos y anexos en un pizarrón para que todos los trabajadores la vieran. En este caso hablo de un patrón que tiene 10 trabajadores. Si la dejó plasmada ahí, no la entregó a cada uno de los trabajadores porque pues no tengo la comisión mixta formada. Pero este año pensábamos hacer lo mismo. ¿Puedo en este momento hacerlo? La recomendación Mientras es que dejarla. La recomendación es que se haga, contadora. Esa es la recomendación. Ahora bien, el hecho de que se publique, es lo que yo también he observado en algunas empresas, lo que hacen es colocar dentro de un pizarrón, inclusive luego, inclusive a través de internet, hay una página, vamos a decir, exclusiva de los trabajadores, en donde llegan a publicar precisamente el proyecto de PTU. De acuerdo al proceso que establece la ley, pues tenemos que seguir ciertos lineamientos. Por ejemplo, ahorita de lo que estamos platicando no tiene nada que ver con la comisión mixta, ¿no? Ahorita de lo que estamos platicando, por ejemplo, es en relación a una obligación adicional a lo que es la comisión mixta. ¿Cuál es esa Sí, obligación? precisamente, perdón, lo veía por esto, porque de alguna manera él ponía a disposición la copia de la declaración, pero como no está la comisión, por eso mi pregunta, si era Sí, de alguna manera válido. esta que está aquí en el 121, de entregar la declaración, que tenemos que entregar la declaración, normalmente se hace a través de un comité. Por ejemplo, yo he visto también patrones que nada más tienen un solo trabajador. Entonces, por ejemplo, la comisión está formado, pues nada más por ese trabajador y por ese patrón, ¿no? También, por ejemplo, el comité, que esto es muy independiente de lo que viene siendo la comisión mixta, el comité también está formado nada más por ese mismo trabajador y por el patrón, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo dentro del material que les voy a mandar o que les voy a hacer llegar a través de administración, es precisamente una carta, ¿sí? Una carta como una especie como de machote que ustedes le pueden entregar al comité, ¿no? En OISH, comité representante de los trabajadores, empresa XSADCB, presente Ciudad de México a 26 de marzo de 2024, asunto, entrega de la declaración anual 2023 y puesta a disposición de los anexos. Fulanito de tal, representante legal de la empresa, por medio de hago entrega de la siguiente documentación, ¿no? Y la documentación que se está entregando es copia de declaración anual del ICR del año 2023,
presentada vía internet ante el SAT aquel día que se presentó, ¿no? En este ejemplo puse 25 de marzo. Asimismo, manifiesto que quedan a exposición los anexos de la misma consistente en, y bueno, los anexos que se colocan, ¿no? Que es el estado de situación financiera, estos resultados y demás. Porque aquí, por ejemplo, pues la sugerencia sería, bueno, es que hay que entregar todo, porque si no entregan todo, pues es prácticamente como si no se hubiera entregado. Entonces, por esa es la relación. Sí es importante la creación del comité. Una cosa, el comité, ahí el patrón no interviene, a diferencia, por ejemplo, de la comisión. En la comisión mixta, como el patrón tiene un representante o tiene representantes dentro de la comisión, pues puede intervenir en el proceso de creación. Aquí en el comité no interviene el patrón. Lo que puede hacer es sugerir a los trabajadores, ¿saben qué? Pues necesito que comiencen a armar su comité, ustedes hagan una orden del día, ¿no? Una orden del día en donde de alguna manera se organicen y establezcan cuál es el comité al cual yo le voy a entregar la declaración anual. Hay que revisar esa declaración anual y si hay alguna objeción y demás para que la presenten ante la autoridad correspondiente, ¿no? Pero si es necesario, vamos a decirlo, la creación del comité y que tengamos, ¿no? Evidencia de que efectivamente se entregó esa declaración. El hecho de que, por ejemplo, ustedes la publiquen, pues no hay un proceso, vamos a decirlo, legal, ¿no? No es un proceso legal en el sentido de que no dice la ley, publíquenla, ¿no? Si dijeran públicala y ponla a disposición de los trabajadores, bueno, tal vez en ese sentido, pues sí, no hay ningún problema, ¿no? Pero la relación sería, por ejemplo, o la recomendación sería, pues hacerlo de manera escrita, en donde se establezca un comité. Repito, si hay este sindicato, pues propiamente el sindicato también es el comité y también el sindicato, pues es parte, él hace la representación de los trabajadores en la comisión mixta, ¿no? Ahí sí no hay mucho que hacer, el mismo sindicato lo realiza, ¿de acuerdo? No sé si me expliqué, contadora. Por supuesto que sí, gracias. Con todo gusto. Bueno, y vamos entonces al artículo 125, que ya en sí el 125 en sí ya es ahora sí en relación a lo que es la comisión, ¿no? Nosotros, yo les decía a ustedes, pues prácticamente estamos acostumbrados a que nada más realizamos el proyecto y con ese proyecto ya es lo que enviamos sin hacer un proceso que se supone deberíamos que hacer. ¿Cuál es el proceso que hay que realizar? Para determinar la participación de cada trabajador se observarán las normas siguientes. ¿Cuáles son las normas siguientes? Número 1. Una comisión integrada por igual número de representantes de los trabajadores y del patrón formulará un proyecto. ¿Cuál es el proyecto? Bueno, el proyecto prácticamente es decir, ¿sabes qué? Cada trabajador le corresponde tanto de PTU, ¿no? Ese tanto de PTU, bueno, con base, por supuesto, a su salario y con base a sus días trabajados, ¿no? Que determine la participación de cada trabajador, ya lo comentamos, y lo fijará en un lugar visible del establecimiento. ¿Quién lo va a colocar? Lo va a colocar la comisión, ¿no? A este fin, el patrón podrá a disposición de la comisión la lista de asistencia y de raya de los trabajadores y de los demás elementos de que disponga, ¿no? Entonces, prácticamente le va a entregar pues todas las herramientas necesarias para poder realizar ese proyecto, ¿no? ¿Cómo funciona más o menos entonces? Más o menos lo que tendríamos que hacer, ¿no? De entrada la comisión, que quede claro, la comisión tiene que ir cambiando año con año. Hay un proceso que hacer y este proceso se hace año con año. También, ¿qué es lo que yo he visto? Lo que yo he visto, por ejemplo, hoy forman su comisión y el año que viene ya no forman la comisión. Como ya está la comisión del año anterior, pues esa misma comisión sigue para todos los ejercicios. Eso no está mal que sean los mismos trabajadores, eso no está mal. Lo que sí está mal es que no haya un proceso cada año. Cada año debe haber un proceso y la recomendación es que ese procedimiento tiene que ser claro, tiene que ser transparente, tiene que ser democrático y tiene que ser comprobable. Ahorita ya la autoridad, por ejemplo, en las revisiones, pues te pide que compruebes que llevaron a cabo ese proceso y que efectivamente fue democrático. ¿En qué sentido? En el sentido de que también hay casos
en donde para hacer la comisión, por ejemplo, dice el patrón, ¿sabes qué? Pues va a ser fulano de tal, perengano de tal y fulanito de tal, los representantes de los trabajadores. Y mis representantes pues son sultano, merengano y perengano, ¿no? Es decir, el mismo patrón establece todo cómo está integrada la comisión, no tiene que ser así. Se supone que hay un proceso que tiene que ser claro, transparente, democrático y comprobable. ¿Qué es lo que se sugiere? Bueno, lo que se sugiere es, si aquí el patrón sí interviene un poquito más, lo puede hacer porque va a tener representantes, en donde puede, de alguna manera, por ejemplo, inicia una convocatoria, y esa convocatoria puede ser a través de correo electrónico, puede ser a través de cartulinas pegadas en algunas zonas estratégicas de la empresa, en donde les dice, ¿sabes qué? Se convoca para que el próximo, no sé, por ejemplo, ahorita el 6 de mayo, digo, ya estamos algo tarde para crearla, pero bueno, aún podemos para cumplir con ese requisito. No, el próximo 6 de mayo en las instalaciones de la sala audiovisual, ¿sí? Para conformar la comisión mixta de PTU, ¿no? Entonces, en la convocatoria la puede ser el patrón, ¿no? Puede poner a disposición algunas instalaciones para que lleguen los trabajadores y de alguna manera comiencen ellos a elegir. Al final del día, los representantes los van a elegir los trabajadores, los tienen que elegir los mismos trabajadores, ¿no? Ya dentro de la convocatoria, bueno, dentro de la reunión, pues ya se le dice, ¿sabes qué? Pues a lo mejor lo puede dirigir el patrón o algún representante, etcétera, en donde se les comenta, ¿no? ¿Sabes qué? Pues ya vamos a primero a grabar todo el evento, ¿no? Así siempre estamos grabando, ¿no? Entonces, pues de una vez aprovechamos para grabar lo que viene siendo nuestro evento del formato de comisión. Y ya se le dice a los trabajadores, ¿saben qué? Miren, necesitamos, no sé, chicos trabajadores, yo sugiero se mencionen 5 trabajadores, ¿no? 5 personas que pudieran ser sus representantes, ustedes van a votar, solamente votan una sola vez, ¿no? Y los 3 más votados serían sus representantes de ustedes. ¿Qué les parece si así lo hacemos? Ya que los trabajadores digan, no, pues sí, patrón, está bien. Así puede ser, o si alguien dice, ¿sabes qué? No, patrón, yo sugiero que sean 5 trabajadores nuestros representantes, adelante, y vamos a elegir sobre 10, bueno, dependiendo cómo se vayan organizando, de tal manera que se vea que efectivamente son los trabajadores los que están, digamos, participando. La intención es que ellos son los que participen, ¿no? Al final del día, entonces, ellos están eligiendo, ya comienzan a votar, a lo mejor eligen nada más 3, ¿sabes qué? Vamos a ser los 3 más votados, perfecto. Una vez que ya eligieron sus representantes, el patrón a lo mejor le dice, ¿sabes qué? Miren, pues fulano, perengano y sultano fueron elegidos, vamos a tomar protesta, ustedes aceptan el cargo de alguna manera de estar dentro de lo que es la comisión, y a lo mejor dicen, ¿sabes qué, patrón? Pues es que yo no sé nada de eso, ¿no? Yo no sé nada de lo que es lo que hacen los representantes, no sé si la vaya a regar, etcétera. Pues no te preocupes, no te preocupes, ya buscamos la otra comisión, ¿no? La otra comisión, pues para que de alguna manera te capacite, porque ustedes, no sé si sepan, pero por lo menos debe haber 7 comisiones dentro de dentro de un centro laboral, ¿no? Y la otra comisión que de alguna manera nos puede apoyar es la comisión mixta de productividad, capacitación y adiestramiento, ¿no? Ellos se hacen cargo, por ejemplo, de capacitar en dado caso que los trabajadores se necesite. Aquí, por ejemplo, pues podría ser a través de esa comisión que ya buscan a lo mejor pues de alguna manera pueden buscar a un asesor externo o la misma comisión de capacitación lo establece, etcétera, ¿no? Entonces, al final Una del día, pregunta. adelante, adelante. Eh, el- ¿Los integrantes del comité deben de ser forzosamente trabajadores en activo? Te hablas del 121 y 125, tienen que ser trabajadores activos. Ah, ok, perfecto. Gracias. Sí, por supuesto, tienen que ser trabajadores de la empresa. Entonces tienen que estar activos. Sin embargo, los asesores que pueden llegarse a asesorarse legal y fiscalmente pueden ser externos. Eso sí, sin ningún problema pueden llegarse de algún externo para alguna asesoría. Entonces, eso no hay ningún problema, ¿vale? Muy bien, gracias. Con todo gusto. Y bueno, ya platicamos de eso una vez, y ya una vez que ya se aceptaron los trabajadores, pues normalmente, por ejemplo, para el patrón,
¿Sabes qué? Pues yo voy a elegir mis representantes y pues yo, pues, a lo mejor el patrón elige al jefe de recursos humanos, al contador y al director general, por ejemplo, ¿no? Entonces esos son mis tres representantes. En parte importante es que el número de representantes debe ser igual, tanto de patrones como de trabajadores como recomendación, ¿no? 3 y 3, pues una comisión mixta para que haya una equidad, una igualdad entre tanto lo que es los trabajadores y el patrón, ¿de acuerdo? Aquí también, por ejemplo, les voy a Oye, una hacer, pregunta, adelante, con todo gusto. perdón que te interrumpa. La ley marca 4 comisiones y una alternativa. Tú hablas de 7. ¿Cuáles son las otras 2? Ahorita se las menciono, ¿vale? Ok. Con todo gusto. Y este es lo que viene siendo el acta de creación de la comisión mixta de participación de los trabajadores. Aquí es un pequeño, vamos a decirlo, machote que les puede a ustedes a lo mejor servir. Repito, no hay como que fuera directamente lo que viene siendo a través de un abogado laboral como una recomendación, pero bueno, eso también se lo voy a hacer llegar para que ustedes la tengan si es que les puede servir de algo, ¿no? Como algo muy sencillo para que ustedes lo puedan de alguna manera tener. Vámonos a la segunda fracción. Una vez que está integrada la comisión, ¿sí? Pues ya la comisión, pues es ella la encargada de mostrar, ¿sí? Lo que viene siendo el proyecto. Será ella la comisión la que tendría que de alguna manera mostrar el proyecto, ya los trabajadores se tendrán que inconformar, si es que así lo hubieran, ¿no? Dice, si los representantes de los trabajadores y del patrón no se ponen de acuerdo, decidirá el inspector de trabajo. Aquí una cosa importante, el artículo 125, si ustedes recuerdan, tenemos, por ejemplo, el límite, ¿no? Que marca el 127. Si ustedes recuerdan, primero hay una base, que la base es lo que viene siendo una base fiscal. La ley de impuestos sobre la renta en el artículo 9 establece, ¿sí? Establece que la base debe ser a través de un resultado fiscal. Ahí nos muestra o nos dice cuál es el procedimiento. Ya el 127, ¿no? Ya el 127 a la hora de reparto, pues establece ciertos límites, ¿no? Ciertos límites que de acuerdo a lo que es la propia Ley Federal del Trabajo, pues tenemos que observar. En la actualidad hay trabajadores que el año pasado metieron de alguna manera un amparo y actualmente existen amparos a los trabajadores en donde el juez se les otorgó y hay algunos que no se los otorgó. Digamos entonces, ¿quién va a decidir si la PTU se paga con un límite o se paga sin límite? De acuerdo a lo que establece el 125, quien lo va a decidir es la comisión. Recordemos que la comisión es la encargada de realizar el proyecto, pero aquí dice si los representantes de los trabajadores y del patrón no se ponen de acuerdo, decidirá el inspector de trabajo. Aquí, por ejemplo, uno de los problemas que pudiera llegar a suceder, ¿sí? Es si los trabajadores dicen, no, pues es que la PTU debe ser sin límite, necesitamos que la PTU se reparta sin límite y los representantes del patrón, ¿sabes qué? Tiene que ser con límite, pues aquí de alguna manera ya hay una discrepancia, ¿no? Una situación en donde no se ponen de acuerdo. Entonces, si no se llegan a poner de acuerdo, ¿quién va a decidir? Al final va a decidir el inspector de trabajo, ¿no? Tendrá que venir un inspector de Doctor, trabajo. buenas tardes. Hola, buenas tardes. El límite son 3 meses, ¿no? Por ley. ¿Son 3 meses o el promedio de los 3 últimos años, el que resulte mayor? ¿Sí, sí o no? Sí, o sea, sí hay límite. Sí hay límite. Pero sin embargo, el año pasado, por ejemplo,
algunos trabajadores se ampararon ante ese límite. Dijeron que, bueno, que tenían que repartirse ustedes. Si ustedes hacen el proyecto de PTU y lo hacen con base a lo que establecía, vamos a decirlo, la PTU que establece el artículo 9, en algunos casos, resultaba mayor a ese límite, ¿no? En algunos casos no es mayor a ese límite, pero en algunos casos resultaba mayor. Entonces, los trabajadores lo que hicieron, comenzaron a meter amparos, ¿no? El amparo para que se le repartiera su PTU sin el límite que establecía el artículo 27. Actualmente hay resoluciones en donde a los trabajadores les dieron la razón. Les dijeron, ¿sabes qué? Aparte, tu PTU tiene que ser pagada conforme a lo que establece la ley de impuesto sobre la renta sin el límite que establece el artículo 27. Y entonces, si tiene esa resolución, pues tenemos que pagarle con base a sin límite, de acuerdo a lo que es la resolución. Sin embargo, también hay resoluciones en donde han mencionado o han establecido que los límites, hay un fundamento constitucional que no es anticonstitucional. Entonces trae como consecuencia, sí, trae como consecuencia que entonces tendríamos que pagar con base a lo. ¿Ya no se oye de nuevo? ¿Sí lo oyes? Perdón, creo que me silenciaron. Bueno, ¿sí me escuchan? Ahora sí. Ok, una disculpa. Ahora sí ya se escucha. Muchas gracias. Entonces, en relación a ese límite, de acuerdo a 125, yo les diría que lo determina la comisión, no lo determina la autoridad, no lo determina el patrón, lo determina la comisión. Ya si la comisión no se pone de acuerdo, quien va a decidir es un inspector de trabajo, ¿de acuerdo? Pero sí, si hay un límite que habla en relación a los 3 meses o al promedio de los últimos 3 años, ¿no? De lo que es la PTU que se repartió, lo que resulte mayor. Y aquí, ya en relación a las objeciones, los trabajadores podrán hacer observaciones que juzguen conveniente dentro de un término de 15 días. Tienen 15 días para poder hacer alguna observación, ¿sí? Esto sí, una vez que se publique, que puede llegar a suceder. Bueno, puede llegar a suceder que los trabajadores, ¿sabes qué? Mira, yo gano lo mismo que fulanito de tal, ¿no? Y también, yo estuve trabajando todo el ejercicio a lo mejor, ¿no? Y resulta que a la hora que me dan mi PTU, pues de alguna manera no es lo mismo que el otro. ¿Por qué no? Bueno, porque no, de alguna manera, no, a lo mejor a la hora de revisar, tuviste faltas, por ejemplo, ¿no? Siempre sí tuviste faltas que no te acordabas y tu compañero no tuvo faltas. Entonces, pues hay que tener, por ejemplo, cuidado con ello. No sé si me explico, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, con todo gusto. ¿Vamos bien? Ok, parece que sí. Después de aquí dice, si se formulan objeciones, serán resueltas por la misma comisión a que se refiere la fracción primera dentro de un término de 15 días. Es decir, los trabajadores tienen 15 días para hacer sus observaciones y adicionalmente la comisión, una vez que se hizo la observación, tiene un plazo también de 15 días para poder resolverlas. Entonces, ¿quién va a decidir al final del día? Pues va a decidir pues la misma comisión, ¿no? Ella es la que de alguna manera tiene que aclarar a los trabajadores todas las situaciones que se han presentado, ¿de acuerdo?
Y bueno, no sé si hay alguna pregunta, creo que sí, déjenme checar. Parece que hay algunas dudas. Ok, contador José dice dónde habla del límite. El límite está en el 127, contador, si no me equivoco, déjenme checar. Ya dentro de lo que viene siendo el derecho, aquí ya nos habla sobre las normas de reparto. Y dentro de esas normas hubo una modificación precisamente en relación a lo que viene siendo los límites. Está en la fracción 8 del 127. Dice que el monto de la participación de los trabajadores tendrá como límite máximo, no podemos pagar más de 3 meses de salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años. Habría que checar en los últimos 3 años de PTU que recibió el trabajador, habría que cuantificar, ¿no? Si es mayor, si es mayor los últimos 3 años o los 3 meses de salario, se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador. Esta disposición está desde el año pasado, ¿no? Por eso yo les comentaba que hay trabajadores que metieron su amparo y que lo ganaron, ¿no? En la actualidad lo ganaron. Sin embargo, las autoridades pues respetan este límite, ¿no? Aquí el problema va a ser para los trabajadores, por ejemplo, que de alguna manera, en relación al límite, a lo mejor a la hora de repartir, el señor Pedro, nuestro trabajador Pedro, ¿sí? A la hora de sacar su límite, él tenía un salario, vamos a ponerle de 300 pesos diarios durante 2023. Primer límite son 3 meses, 90 días. Primer límite son 27,000 pesos. Ahora comparamos lo que recibió de PTU en 2022, 2021 y 2020. Habría que checar. En 2022, por un ejemplo, recibió 17,800. En 2021 recibió 34,000 pesos. Y en 2020 recibió 15,120 pesos. Sacamos el total y lo dividimos entre 3 para sacar el promedio. Y de acuerdo a esto, pues el promedio viene siendo 22,307 contra 27,000. ¿Cuál resulta más favorable o cuál resulta ser mayor? Pues 27,000. Entonces, no puedo recibir más de 27,000 pesos. ¿Qué va a suceder cuando hacemos el proyecto? Cuando hacemos el proyecto hay un procedimiento que marca, tenemos una PTU que marca el artículo 9, X cantidad, que al repartirlo con base a días y con base a salario devengado, a lo mejor me resulta que Pedro tiene derecho a una PTU con este procedimiento de 40,000 pesos. Perdón, ¿el artículo 9 de qué ley? Ley de impuesto sobre la renta. Ahí nos menciona cómo determinamos la base de PTU. De ahí tenemos, por ejemplo, que la base, no sé, X cantidad, esa base se reparte conforme al 127. Y la primera instancia es con base a días y con base a salario. A lo mejor resulta que por procedimiento le tocan 40,000 pesos. Pero en la fracción 8 del 127 me dice que la participación que tendrá derecho el trabajador tiene un límite.
un límite máximo, es decir, no podrá ser más de 3 meses de salario o el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años. Entonces, por ejemplo, aquí le corresponden 40 de acuerdo al procedimiento, pero de acuerdo al límite fijado, le corresponden 27, no podemos darle los 40. Tendríamos que darle los 27, que los 27 es el monto mayor entre los 3 meses y Disculpe una pregunta. 3 años de PTU. Sí, adelante, con todo gusto. Este tope de 3 meses, pues, para los trabajadores que tienen todo el año, pues, está bien, ¿no? Pero si hay trabajadores que que entraron, que no tuvieron todo el año completo, ¿sería proporcional? No, sigue siendo el mismo tope máximo. A lo mejor, si no tienen todo el año completo, déjenme pensar, digo, no sería ver el caso, pero a lo mejor por el procedimiento normal, vamos a pensar, por el procedimiento normal nada más tuvo, no sé, un mes. A lo mejor por procedimiento normal le tocan 3,400, ¿no? 3,400. Pero pues, de acuerdo al tope, este es un tope nada más. Como máximo puede recibir en este ejemplo 27,000 pesos, como máximo. Pero ya por el procedimiento le tocaron 3,400, ¿cuánto vas a repartir? Ah, pues tú vas a repartir los 3,400, ¿no? Entonces aquí, por Aunque ejemplo, ahí tú el repartes procedimiento no está 3,400. ahí. ¿Sí me explicó? Ok, ok. Ok, Sí, sí, o sea, bueno. no significa que vamos a garantizarle 3 meses o que vamos a garantizarle 3 años de promedio de 3 años. Simplemente es el importe máximo que pudiéramos repartirle. Ya Entonces aquí, ahí lo conveniente sería hacer los cálculos de todos los trabajadores, digamos, por el procedimiento normal. Y ya si vemos que sobrepasa los 3 meses, pues ya nada más toparlos a esos trabajadores, ¿no? Que sobrepasan los 3 meses. es correcto, lo que vamos a hacer es el procedimiento normal que siempre hemos hecho, en donde con base a días y con base a salario determinas cuál es la PTU y como algo adicional tendrás que fijarte que ese importe que tú determinaste no sobrepase el tope mayor entre los 3 meses de salario y entre el promedio de 3 años de PTU. Digo, aquí como ejemplo, fue mayor el 3 meses de salario, por eso coloco los 27. Pero ¿qué hubiera sucedido, por ejemplo, si aquí en promedio de PTU me hubieran dado 40,600? Entonces mi tope son 40,600, ¿no? Y entonces aquí, por ejemplo, los 40 que le correspondieron por ley, le voy a pagar entonces los 40 porque no se está sobrepasando. No sé si me explico. Sí, sí, es correcto. ¿Sí me expliqué? Sí, Ok, con todo gusto. ¿De Perdone, acuerdo? doctor, gracias. tengo Adelante. 1,000,000 para repartir y aplico los topes y me sobran 300,000 pesos. ¿Qué hago con los 300,000 pesos que me sobran? Ok, permítame tanto, déjame cerrar esto. Aquí, por ejemplo, en este caso, no, vamos a suponer que es un solo trabajador, son 40,000, yo repartí 27, son 13,000 que no estoy repartiendo, ¿estamos de acuerdo? Sí, Ok, estos 13,000 que no se reparten se mandan a resultados acumulados. Se devuelve la utilidad, pues, a lo que viene siendo al resultado del ejercicio. Lo digo resultados acumulados porque, por ejemplo, ahorita que vamos a repartir 2023, que lo estamos haciendo ahorita, por ejemplo, en mayo, lo vamos a hacer ahorita en mayo de 2024, pues lo que va a suceder, ya lo tenemos en resultados acumulados. Entonces, lo conveniente es mandarlo a resultados acumulados. No se queda porque por ahí dice, es que se queda como una PTU no pagada. No, esa no es ya no es una PTU, ¿no? Esta parte ya no es una PTU. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. ¿Sí me Bueno, explico? perdón, Adelante, adelante. por ahí, esto del tiene como 2 años, me parece, cuando fue lo de la pandemia, ¿verdad? En otros cursos que he tomado, que he visto, se tendrían que rehacer los estados financieros por norma y digamos, en este caso del 2023,
si hay PTU que sobrara, pues tendría que mandar ajustar, digamos, la PTU y mandarlo pues como corresponde en el año al gasto de salarios o de PTU y ajustarlo, vamos, no a resultado de ejercicios anteriores. Digo, es lo que yo he visto, y que desde hace 2 años que es la forma en que debería de hacerse. Y claro, hay un ajuste, por supuesto, dentro de lo que viene siendo los financieros, pero cuando ustedes hacen, por ejemplo, su reparto, aquí, por ejemplo, sí es necesario el hecho de restablecer nuevas cantidades, pero lo que es la PTU sí se manda resultados que son anteriores. Por ejemplo, vamos a pensar, hay una utilidad de 100,000 pesos y lo que se reparte ya por los límites son 60,000. El efecto de la diferencia, que son los 40,000 pesos, por supuesto, se tiene que regresar a lo que viene siendo los efectos correspondientes a cada uno de los resultados que se tengan, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí sí hay que rehacer una complementaria. La necesidad de meter una complementaria con todos los efectos de esta, vamos a decirlo, de esta diferencia que no se repartió, ¿no? ¿Hay una afectación a gastos? Sí, claro, hay una afectación a gastos y una afectación posiblemente inclusive a costos, ¿no? Porque, por ejemplo, si hay parte de la PTU no todo va a gasto, una parte, por ejemplo, también va a costo. Entonces, todos esos efectos financieros, por supuesto, se tienen que considerar. Es correcto, contador. O sea, la empresa se queda con el dinero que sobra, se lo vuelve a quedar ella. Todos los efectos sí, no es que se quede con el dinero, el efecto del final del día es el reconocimiento de una PTU que no se reparte, no es reconocer que no fue por 100,000 pesos la PTU, sino que se repartieron 60,000, ¿no? Lo que algunos habían comentado es que, por ejemplo, estos 40,000 que no se repartieron era PTU no pagada en el ejercicio. La realidad es que esto ya no es una PTU. ¿Por qué ya no? Bueno, porque el artículo 127 en su fracción 8 ya nos menciona que hay un límite. Al tener ese límite, el excedente, pues prácticamente ya no se reconoce como una PTU. Y sí formaría parte ya, digamos así, de las utilidades. Se ve reflejada, por supuesto, en las utilidades de lo que viene siendo el patrón, ¿no? Aquí nada más lo que yo les comentaba, y hay que tener cuidado con eso. Si hay una resolución a favor de los trabajadores en donde sí hay que repartirle lo que establece la ley, ¿no? Es decir, sin respetar los montos, pues por ejemplo, si una resolución favorable, aquí por ejemplo, aunque yo tenga que repartir por regla 27,000 pesos, pues se reparte los 40,000 pesos, ¿no? Y aquí el problema, por ejemplo, uno de los problemas es con el seguro social. ¿Cuál es el problema con el seguro social? Por ahí tiene una disposición el seguro social, no me acuerdo si lo sacó en sus criterios, en donde establece que la diferencia entre lo que supone el límite y lo que se reparte, pues prácticamente no es PTU, y sí establece que se requiera o que se integre como parte del salario. Si ustedes recuerdan, el artículo 27, ¿no?, de la Ley de Seguro Social establece que la PTU no forma parte del salario base de cotización, no integra como parte del salario base de cotización. Pero aquí, por ejemplo, si hay una resolución en donde de alguna manera repartimos más al trabajador en relación a los límites, pues lo que va a suceder es que esa diferencia, ¿sí? Esa diferencia, por ejemplo, aquí los 13,000 pesos,
esa diferencia tendría que integrar salario, de acuerdo a lo que ya coloca lo que es el Seguro Social. Entonces, una de las consecuencias de las diferencias que se llegaron a repartir de lo que viene siendo PTU. No sé si hasta aquí me expliqué. Sí, sí, es correcto. Buenas noches. Hola, buenas noches. Tengo una duda. Referente a para sacar el promedio. El promedio pues es en base a los últimos 3 años pagados. Pero Es- por ejemplo, si hay algún trabajador que no tiene los 3 años, supongamos tiene 1 o tiene 2 años, ese se divide entre, si tiene por ejemplo 2 años, se divide entre 2 o se divide en 3. Ok. Lamentablemente en la ley no es muy clara y no hay una exposición muy exacta al respecto. ¿Qué es lo que yo coloco y se los digo en mi opinión, ¿de acuerdo? Habla de un promedio. El promedio es la división de los datos dividido entre el número de datos. Yo en mi opinión, por ejemplo, si tienes un trabajador y vamos a poner aquí los 3 años de PTU, y en los 3 años ha tenido PTU porque el trabajador es un trabajador viejo, y ha estado los 3 años con nosotros, pues aquí, por ejemplo, sumo las 3 PTUs y lo divido entre 3. Porque tiene los 3 años con nosotros. En el caso que usted me comenta, pensando que es un trabajador de nuevo ingreso, no estuvo el año 1 ni el año 2, apenas está con nosotros el año 3. Y su primera PTU que recibió, 45,000 pesos, vamos a pensar que recibió. En mi opinión, el promedio no sería dividirlo entre 3, sino dividirlo entre 1, porque es el número de datos que tiene con nosotros. Entonces, ese sería el procedimiento que yo le sugeriría. Repito, la autoridad no es clara al respecto porque no dice se divide entre 3, dice se saca el promedio de los 3 últimos ejercicios. Y un promedio, en mi opinión, sería eso. No sé si me explico, no sé si quedó claro. Sí, muchas gracias. Con todo gusto. A diferencia, por ejemplo, si el trabajador ya tiene años con nosotros y a lo mejor la empresa no tuvo utilidades, en el año 1, pues le correspondió 0, porque aquí no hubo utilidad. En el año 2 también le correspondió 0 y hasta aquí tenemos utilidad. Bueno, aquí ya tenemos 34,000 de utilidad. En este ejemplo, pues sí sería dividirlo entre 3, ¿no? Una cosa es que no tenga PTU por alguna situación y otra cosa que no tenga datos porque es de nuevo ingreso. No sé si me explico, aquí también hay que tener cuidado con ello, ¿de acuerdo? Ok, creo que ya. Déjenme ver si hay más preguntas. La contadora Yadira dice que algunos sacan el remanente para los socios. Bueno, al ya no repartirse, ya forma parte de las que le viene siendo las utilidades y por supuesto, pues ya tendrían la posibilidad, ¿no? La posibilidad de repartirse como parte de los dividendos, por supuesto, contadora. Eso es importante, ¿no? Ahora, ¿cuál sería la PT1 no pagada? Bueno, la PT1 no pagada, pues sería con base a los límites que señalamos, ¿no? Si tenemos ya trabajadores, ya con los límites, trabajador 1, 2, 3, 4, por ejemplo, el trabajador 1 tuvo 27,000 pesos, que es el que tenemos aquí arriba, ¿no? Le correspondían 40,000, pero el límite le tocaron 27, bueno, pues el trabajador 1 ya con el límite 27, el trabajador 2 ya con el límite 34,000, el trabajador 3 ya con el límite 5,600, el trabajador ya 4 con el límite 10,000 pesos. Esos son los repartos ya con los límites. Ese sería mi PTU. A lo mejor mi PTU que repartí fueron 76,600, aunque mi PTU, de acuerdo a lo que teníamos, con base al 9 de la ley de impuesto sobre la renta, eran 100,000. Terminé repartiendo 76,600
la diferencia que no repartí, que son 23,400, pues hay que darle los efectos de reversión, ¿no? Eso no es PTU, hay que darle los efectos que correspondan. Y aquí, por ejemplo, esa es la PTU que vamos a repartir. ¿Cuánto vamos a repartir? 76,600. A lo mejor el trabajador 3 no se presenta a cobrar. No se presentó a cobrar. Esta sería la PTU no repartida, ¿no? Ahora la PTU no repartida, esa es la PTU no pagada en el ejercicio. Esa sería la PTU que se tendría que sumar a las PTUs de los ejercicios posteriores. No sé si me explico, ojalá y sí, si no hay dudas me dicen. El contador José dice fracción 2 del 127, me imagino, ¿no, contador? ¿O del 27? Me imagino que se hace relación al 27, al 127 de la fracción 2, déjenme ver. Ok. En relación, por ejemplo, a la fracción 2 que dice los demás trabajadores de confianza participarán en las utilidades de las empresas, pero si el salario que percibe es mayor al que corresponde al trabajador sindicalizado de más alto salario dentro de la empresa o a la falta de el trabajador de planta con la misma característica, es decir, el más alto, salario más alto, se considera este salario aumentado en un 20% como salario máximo. ¿A qué se refiere esa parte? Bueno, ustedes tienen una lista de trabajadores. Le vamos a ponerle de confianza, sindicalizado, vamos a pensar que tienen sindicalizado, trabajador de planta, ¿no? Y en su lista, a lo mejor tienen o deben de tener el salario devengado. Parte de lo que ustedes van a repartir tiene que ser con base a salario devengado y tiene que ser con base a días trabajados. Lo que se refiere es lo siguiente, imaginen ustedes, tenemos un trabajador de confianza a que sí le corresponde PTU con un salario de 600,000 pesos. Eso es lo que devengó durante el ejercicio. O trabajador de confianza con 140,000 pesos. Sindicalizado tenemos uno que tiene 320,000 pesos y otro sindicalizado con 240,000 pesos. Y el de planta tenemos uno que tiene 180,000 pesos y otro que tiene 220,000. A lo que se refiere a la fracción 2, los trabajadores de confianza en algunos casos que tienen derecho, por ejemplo, a la PTU, por ejemplo, un gerente de contabilidad, un gerente de recursos humanos, pues a veces su salario es mucho mayor a los sindicalizados o inclusive a los de planta. Lo que trata esta disposición, sí, esta disposición. Es Pero en los relación- gerentes no tienen derecho, ¿Quiénes? los gerentes. Los que no tienen derecho son 3, que son los administradores generales, los que son directores generales y lo que son gerentes, directores y administradores generales. La condición es que sean generales. Eso no quita, por ejemplo, que un gerente de contabilidad o un gerente de recursos humanos no tenga derecho. Los únicos que no tienen derecho aquí dice los directores, administradores y gerentes generales de las empresas no participarán en las utilidades. Los que están, vamos a decirlo así, condicionados a no PTU son los que son generales. Así, por ejemplo, entonces, si hablamos de un gerente de contabilidad, no por ser gerente, se le excluye de la PTU. Si fuera gerente general, entonces estoy de acuerdo, no formaría parte de lo que es la PTU,
pero tenemos gerentes de contabilidad, tenemos gerentes de producción, tenemos gerentes de recursos humanos, que a esos sí se les entrega PTU. Los únicos tres que no están, vamos a decir, que están excluidos de la PTU, de acuerdo al mismo 127, son directores generales, administradores generales y gerentes generales. Son los únicos. De ahí en fuera, todos los trabajadores de confianza, de planta y sindicalizados sí tienen derecho a la PTU. Entonces, por ejemplo, aquí hablamos de confianza y puede ser a lo mejor, no sé, el gerente de contabilidad, por ejemplo. Aquí el gerente de recursos humanos, por poner un ejemplo. Bueno, aquí ya por la cantidad no puede ser gerente, no sé, a lo mejor una secretaria. ¿No? Los sindicalizados y los de planta, ¿no? Entonces ya en relación a la fracción 2, los demás trabajadores de confianza participarán en las utilidades de las empresas. ¿Los demás cuáles? Lo que pasa es que directores, administradores y gerentes generales son trabajadores de confianza. Entonces los demás trabajadores de confianza, es decir, los que no sean gerentes, administradores y gerentes generales, participarán en las utilidades de las empresas, pero si el salario es mayor, habría que checar, entonces tenemos un límite para ellos, ¿no? ¿Cuál es el límite? Dice que busquemos a nuestro trabajador sindicalizado con mayor importe de vengado, es este, ¿sí? Y a este trabajador, a este importe le vas a aumentar el 20%. Dios, déjenme quitarle la fórmula. ¿Sí? Entonces estamos hablando que son 320 por el 20%, son 64,000. Esto más 64,000, el importe límite serían 384. Ningún trabajador de confianza puede tener un salario para efectos de PTU mayor a 384. Entonces ya los los salarios devengados para efectos de PTU, ¿cuál sería? Mi primer trabajador de confianza son 600,000 pesos. No considero 600,000. ¿Cuánto voy a considerar nada más? 384,000. El segundo de confianza gana 140. No sobrepasa los 384. Ah, bueno, pues entonces colocamos 140. El sindicalizado son 320 y los demás pues participan con su salario que corresponda. A eso se refiere, contador. Me he preguntado, creo que un contador, déjenme ver. Es importe anual lo que está considerando, ¿verdad? Sí, claro, ese es, digamos, el salario de vengado en el ejercicio. Ese es el salario de vengado en el ejercicio. ¿Qué hubiera pasado si no tengo sindicalizados? Si no tengo sindicalizados, entonces el 20%, vamos a pensar, ¿sabes qué no tengo sindicalizados? ¿Son de planta? ¿Esos son los que yo tengo? Ah, bueno, pues entonces como no hay sindicalizados, pues busco el de planta de mayor sueldo y a este es el que le sumo el 20%. Entonces, por ejemplo, ya mi importe límite serían 216. Pues aquí, por ejemplo, en lugar de 600, estaríamos hablando que serían los 600,000 pesos. Sí, por supuesto, hablamos del salario de vengado en el ejercicio y los días trabajados en el ejercicio. ¿De acuerdo? Perdone, en esta empresa el patrón mete a su mujer y a sus hijos. ¿Hay que darles también reparto a ellos? Depende de qué trabajo desempeñen, ¿no? Porque, por ejemplo, el hecho de que hay ocasiones, algunos patrones que, por supuesto, ponen a trabajar a su familia. El hecho de que sea su esposa o el hecho de que sea sus hijos, si realmente hay una relación laboral que puede existir, pues por supuesto, por ser trabajadores, aquí la ley no establece, no hay ningún artículo en donde diga que si un trabajador tiene un parentesco sanguíneo con el patrón, pues no tiene derecho a reparto de PTU. Entonces, como no hay ninguna disposición expresa en relación a alguna, vamos a decirlo así, alguna limitante, pues entonces yo les diría que sí, que deberíamos de entregarles PTU. Claro, siempre y cuando sí sean trabajadores, ¿no? Porque recuerdan ustedes que el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo dice que hay una relación laboral cuando de alguna manera hay un patrón y una persona que presta sus servicios personales subordinados, pero pues hay una subordinación, ¿no? ¿Qué implica la subordinación?
Bueno, pues que de entrada hay tres elementos importantes. Hay un horario, hay un tiempo, bueno, hay un tiempo, que es el horario, ¿no? Hay un centro de trabajo, un lugar donde te vas a presentar a trabajar, y existe la forma, cómo vas a hacer las cosas, ¿no? Si al final del día, según hay una relación y el hijo o la esposa llega a la hora que quiere, se va a la hora que quiere, pues no existe subordinación. No podríamos argumentar, inclusive aunque tengas un contrato por disfrazar, vamos a decirlo así, la figura legal, pues al final del día no podríamos demostrar esa, vamos a decir así, esa relación laboral, ¿no? Sin embargo, si hay empresas en donde, ¿sabes qué? Pues voy a meter a mi hijo, ¿no? Trabajar, nadie lo quiere contratar, pues yo lo contrato, ¿no? Y si le establezco, tienes que llegar aquí a las 8 de la mañana y te me vas a ir a las 5 de la tarde, tienes que hacer esto, vas a desarrollar aquello. Hay una relación laboral, entonces por supuesto es un trabajador, ¿no? No hay una limitante donde diga una excepción en donde establezca que por ser familiar no tenga derecho a lo que es la PTU, ¿no? Entonces sí, en mi opinión, sí, contador, no habría ningún problema. Nada más hay que tener cuidado, sí, precisamente con esa figura de la relación laboral, ¿no? Y bueno, ya nos pasamos un poquito en relación a lo que teníamos establecido. Según nosotros iba a ser nada más 1 hora. No sé si me haya explicado, ojalá y sí, ¿no? Toda lo de la parte, traté de yo explicarles un poquito en relación a la comisión mixta, para efecto de que lo tengan a ustedes como ahí presente. Los machotes que yo les mostré, se los voy a mandar en un PDF. En un ratito se los hago llegar a la administración para que se los haga llegar a ustedes a su vez, si es que les sirve de algo, para que lo tengan ustedes contemplado y esperando que les sea utilidad, ¿no? Todo lo que platicamos un poquito, en relación a lo que es la PTU y cómo se reparte y demás, pues ya, primero Dios, la próxima semana tenemos un curso de proyecto de PTU. Ahí vamos a ver un poquito más a detalle todo el proyecto, que cómo se realiza y demás, cédulas de trabajo y algunos aspectos contables y fiscales para que ustedes lo consideren. Espero nos puedan acompañar. Pero bueno, dejo a, a la administración. No sé si quieras comentar algo. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias por tanta información que nos compartió el día de hoy. Efectivamente, queremos invitarlos a todos a participar el jueves 9 de mayo en el taller práctico del cálculo de la PTU. Se van a ver diferentes temas, aspectos generales, la participación, obligaciones del reparto, el cálculo del factor de día de trabajo, aspectos fiscales, importe grabados y exentos, cálculo de ISR, de procedimientos, del reglamento de la ley del ISR y entre otros temas. Entonces, están todos cordialmente invitados. Este taller se va a impartir el día jueves 9 de mayo en un horario de 5 de la tarde a 9 de la noche. Están todos cordialmente invitados. Este taller tiene un precio de 499. Le incluye todas las cédulas que justamente acaba de mencionar el doctor. Justamente el doctor es el que va a estar impartiendo este taller. Y pues bueno, todo va, como vieron el día de hoy, todo es totalmente práctico. Se realiza en tiempo real, se les comparte las calculadoras, se les comparte las cédulas y de igual manera, en caso de que tengan dudas, inquietudes, lo podamos disipar el día jueves 9 de mayo. Muchísimas gracias, doctor, nuevamente por su participación, por regalarnos muchísima información. Les vamos a dejar en el chat del Zoom una liga, un link, donde se van a poder comunicar con un ejecutivo en caso de que les interese participar en el taller del cálculo de la PTU. Con mucho gusto les vamos a estar proporcionando la información. Nuevamente, gracias, doctor, por la información. Gracias a todos los participantes. Si tienen alguna duda, recuerden que en los grupos de ACC Capacitación, ahí pueden externar las dudas. El doctor se encuentra dentro de estos grupos de WhatsApp, donde vamos a poder interactuar en relación a temas contables y temas fiscales. Muchísimas gracias a todos y les deseo que tengan una excelente noche. Muchas gracias.
Muchas gracias, buenas noches a todos y espero poder estar compartiendo con ustedes el próximo curso. Le mando a administración, en un ratito te hago llegar, Inge, los formatos, por si se los quiere hacer llegar a su vez a los participantes. Y pues muchas gracias a todos, buenas noches. Claro que sí, les vamos a estar compartiendo la grabación de este curso y los documentos que justamente acaba de mencionar el doctor. Todo eso se los vamos a estar compartiendo en los grupos de ACC Capacitación. Ahí les vamos a hacer llegar toda esta información, los documentos y la grabación. Pasen excelente noche. Muchísimas gracias.